Hola, hoy en el curso de seminario de titulación vamos a ver el contexto general de la presentación del tema de titulación, que constituye el origen y necesidad y la descripción del problema del tema a desarrollar. Luego vamos a hablar acerca del compromiso, que son los objetivos que usted plantea. Y finalmente un poco acerca del listado de referencias, una vez que usted ya tiene ordenado su estado del arte. En primer lugar, recordar que estos son los ítems que contiene el informe de presentación de tema de titulación que usted va a hacer en este semestre. Este informe tiene una importancia muy grande, puesto que es revisado por una comisión y su tema queda aprobado para ser desarrollado en el semestre que viene. Los puntos acá vamos a considerar que el estado del arte ya está formulado, que estuvo ya claramente entonces la idea propuesta, y entonces vamos a hablar acerca de este contexto que involucra su trabajo su tema de titulación, el desafío, que es el problema que vas a resolver concretamente, y finalmente el compromiso que vas a poner en tu trabajo de titulación, para finalmente hablar de las referencias. Bien, en primer lugar, el ítem origen y necesidad debe dar respuesta a las preguntas que acá están propuestas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el ambiente que rodea su contexto, que rodea la propuesta? ¿Qué aspecto se puede mejorar? ¿Qué aspecto se puede proponer? ¿Dónde está el foco? ¿Qué es lo que abordamos? Siguiente ítem, descripción del problema. Debo tener muy presente que no se trata de describir la solución, ni lo que usted va a hacer. Aquí solo debe concretarse particularmente cuál es el problema. ¿Dónde? ¿Quién tiene el problema? Acotarse cuál es el aspecto de este problema que usted quiere abordar. Posteriormente, describimos una serie de objetivos. Y en primer lugar, quiero mencionar que este es el compromiso que usted debe cumplir al finalizar su memoria de titulación. Y el objetivo general debe ser uno solo y debe explicar cuál es la meta, cuál es la llegada a la cual usted quiere alcanzar. Más no todos los procedimientos ni los pasos intermedios. Para eso usted tiene los objetivos específicos. Estos objetivos específicos deben cumplirse de menor a mayor profundidad en la complejidad del trabajo que estás realizando. Implícitamente deben permitir alcanzar la meta o el objetivo general. Estos objetivos deben ser seguibles, captables por el lector, por tanto no deben ser ni muchos ni pocos, y acá se proponen entre 3 y 8 objetivos. Idealmente, la redacción de estos deben marcar hitos específicos, por lo tanto no deben estar combinados, no deben combinar más de múltiples acciones. Vamos a detallar esto. Como le decía, deben ser únicos. Luego, cuando yo tengo objetivos con dos verbos, por ejemplo, claramente aquí hay un objetivo doble. Y debo pensar cómo lo resuelvo. Si lo separo en dos objetivos separados, o si me doy cuenta que una de las acciones no es más que un paso necesario para alcanzar el objetivo. Además, yo debo identificar que estos sean medibles. Por lo tanto, un objetivo que se escriba, por ejemplo, estudiar, ¿cómo mido si estudió o no estudió un tema? Además, normalmente los objetivos que tienen relación a acciones desarrolladas por el autor, estudiar, investigar, aprender, normalmente no se pueden medir a través de un documento. Y es por esto que se sugiere que los objetivos se redacten desde la perspectiva de la memoria, o sea, son los objetivos del documento, no del autor. Finalmente, a veces tendemos a escribir toda una serie de procedimientos en lugar de definir claramente
qué es lo que quiero alcanzar con esos procedimientos. Entonces a veces solemos tener objetivos como este ejemplito triplicado, ¿ya? Ideal entonces es que pensemos mejor y lo escribamos, por ejemplo acá sugiero, en lo que sí sería el objetivo. En cuanto a las formas de escritura, estos deben comenzar con un verbo en infinitivo, incluso el objetivo general. Con respecto a recordar que esta es la meta de la memoria y debo escribir primero lo más importante y luego lo secundario, pues así se redactan las oraciones en el idioma castellano u otro idioma latino. Es por eso que no debo rellenarlo con excesiva información de explicación de procedimientos o cada uno de los pasos que voy a seguir, sino solamente pensar en el fin último que quiero alcanzar. Acá tengo ejemplos en donde marqué con un puntico rojo una descripción poco correcta y con un símbolo de más verde la que sugiero como una forma correcta. Cuando leemos la primera frase nos damos cuenta que después de la palabra mágica para, viene lo que realmente quiero hacer. Entonces allí está una propuesta del mismo objetivo, pero escrito considerando lo más importante primero. Después tengo otro ejemplo con 3 palabras, ¿ya? 3 acciones. Normalmente un trabajo de titulación de ingeniería involucra más de una acción. Entonces yo sugiero utilizar un verbo comodín que indica hacer todo, ¿ya? Y en ingeniería el típico es usar el verbo desarrollar. Usted es libre de usar el que le parezca mejor, hay otras alternativas. Después está otro ejemplo en donde hay mucho bla bla, mucha explicación, y entonces acá la sugerencia es redactar el objetivo a partir de la acción primero, luego la calidad o el criterio de calidad de esta acción y finalmente el sujeto sobre el que se aplica. Entonces ahí tenemos un objetivo bien específico, breve y concreto que dice lo mismo que dice un objetivo mal redactado. Para los específicos vamos a utilizar la taxonomía de Bloom, es una de las más aplicadas, es clásica, tiene una antigüedad muy grande, sin embargo es bastante simple y fácil de aplicar. Benjamin Bloom es un psicólogo y pedagogo estadounidense que propone que en un trabajo extenso los objetivos se deben ir redactando en la medida de la profundidad del conocimiento. Y él propone unos escalones de esta profundidad. Lo vemos en esta pirámide, en donde estos son los niveles más básicos del aprendizaje, del conocimiento humano, y estos son los niveles más avanzados. Por tanto, los objetivos deben escribirse en este sentido, es decir, los primeros objetivos deben tener relación con los primeros niveles, los siguientes con los siguientes niveles. Es por ello entonces acá hay una breve descripción de qué se trata la taxonomía y la propuesta de Bloom. La idea es que estos objetivos además abarquen el todo del trabajo, por lo que yo pueda inferir el general. Acá tenemos cómo sería aplicado esto a una memoria de titulación de ingeniería civil. En primer lugar, entonces, los primeros objetivos deben tener relación con los primeros niveles, no es necesario que haya un objetivo por nivel, ¿ya? Y normalmente son aquellos relacionados, los primeros, con acciones y actividades básicas, los fundamentos, el estado del arte, la selección de modelos, la presentación de teorías, etc. Los siguientes objetivos tienen que ver con el nivel comprensión, o sea, estamos hablando ya con la etapa de diseño, cuando formulamos los modelos, los circuitos, armamos el hardware, por ejemplo, los procedimientos en un proyecto de ingeniería. Para luego pasar a
hacer, ¿cierto? Entonces allí tenemos los objetivos relacionados con el experimento, las pruebas, la muestra, las simulaciones, las implementaciones. Para seguir entonces con el análisis de estos resultados, que normalmente tienen aspectos cualitativos y cuantitativos, con la idea de expresar aquí para qué sirve. Y finalmente, los últimos objetivos tienen relación con el cierre del trabajo, que involucra las conclusiones, las perspectivas futuras, entre otras cosas. Acá hay una muestra, este círculo se denomina rosa de Bloom, en donde hay sugerencias de verbos por cada uno de los niveles. Como vemos acá en el centro están expresados los niveles de conocimiento, y acá hay listas de verbos sugeridas y que nos permitan, digamos, recordar otros verbos que no sean los mismos 3 verbos que siempre utilizamos los ingenieros. Para después, en la parte más externa del círculo, vemos algunos de los productos que suelen surgir a partir del desarrollo de estos objetivos. Esto me va a ayudar mucho para la etapa de resultados. Acá hay otro ejemplo, similar, con listas de verbos, cada uno de los niveles, y acá con listas de actividades. Esto es apenas sugerido, este es un listado sumamente sintetizado. Usted puede encontrar en internet ejemplos y listas de verbos de hasta 100 verbos por nivel. Bien, con eso espero que tenga claros los objetivos. Y luego entonces, habiendo expresado su estado del arte, acá le traigo los 4 ejemplos más clásicos de las referencias que utilizamos en ingeniería civil en electricidad. La primera sugerencia es utilizar algún sistema automatizado o algún plugin dentro de su editor de texto, por ejemplo Mendeley, ¿ya? Y seleccionar la norma IEEE de referenciación. En el caso de libros, entonces, además de estar enumerados en orden de aparición, en el caso de libros va a tener que el orden le va a quedar como apellido del autor, título, editorial, edición si la tuviera, y año. En el caso de un paper es muy similar, solo que el título va entre comillas, y el journal, ¿ya?, lleva además volumen y páginas. En el caso de conferencias, muy similar al journal, solo que el nombre de la conferencia y el lugar en donde fue realizada. Para el caso de la tesis, apellido del autor, título, qué grado o título accede con esta tesis, la universidad, el lugar y el año. Bien, con eso tenemos ya explicado los puntos que queríamos ver en este video. Y les comento, ya llevan la mitad del trabajo hecho. Esta mitad del trabajo de su informe de presentación del tema de titulación, que yo he resumido con la sigla PTT, ya está armado, y aquí tengo una extensión sugerida para cada una de las partes. Entonces, como puedes ver, la más extensa y una de las más difíciles de lograr es el estado del arte, que en este video se ha considerado ya logrado, y ahora entonces le estamos dando forma a la introducción y al compromiso. En los siguientes videos veremos los puntos que siguen. Muchas gracias.